Con nosotros el presidente de la Cámara Peruana de los Constructores, Enrique Espinosa. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Hemos tenido una conmoción con lo que ocurrió en San Juan del Lurigancho a raíz del colapso del tubo matriz de aguas servidas de desagüe. Y resulta que según la información que ustedes han hecho pública, este mismo riesgo existe por lo menos en otros 12 puntos de la ciudad. ¿Así de grave es la situación? Así de grave. Buenos días, primero que todo, muchas gracias por invitarme al programa. Así de grave es la situación, Nicolás. La Cámara Peruana de la Construcción desde el año 2013 viene advirtiendo esto y aquí he traído las notas para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué ocurría o qué veíamos nosotros en el año 2013? Que el negocio inmobiliario o la expansión inmobiliaria en Lima estaba en riesgo porque Sedapal desde ese momento había identificado que sus colectores ya no aguantaban más descarga. Entonces nosotros poníamos eso en la prensa advirtiendo del riesgo que podía ocurrir en Lima. Otra de las reflexiones que hace la Cámara es, ¿tú te imaginas qué pasaría en un sismo de gran magnitud en Lima con las redes de agua y con las redes de desagüe? Y ese riesgo también lo hemos prevenido. El año pasado hicimos una publicación con el ingeniero Julio Curoigua en donde se plantean una serie de recomendaciones de qué hay que hacer. ¿De qué es lo que hay que hacer? Porque el problema es este, ¿no es cierto? O sea, tú cuando has construido los tubos y has tendido los tubos, sobre todo las matrices, tienen es una proyección de duración, pero que va en relación directa al flujo que van a tener, ¿no es cierto? A la presión y a la carga que van a recibir. Pero si de repente en un lugar donde vivían 100.000 personas, ahora viven 1 millón, ¿no es cierto? No hay duda que esas redes eso no va a soportar. Ahora, el gran problema que tenemos en Lima y en el resto de las ciudades del Perú es que la inversión del saneamiento y del agua lo que va siguiendo es a la invasión, en vez de seguir al negocio formal de la construcción. Y nosotros también planteamos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que básicamente es el Ministerio del Agua, porque el 60% del presupuesto del Ministerio de Vivienda se va en obras de agua y desagüe, para empresas prestadoras de servicios que no le devuelven un sol al Estado, ¿no? O sea, cualquier empresa privada que presta un servicio público, como hay las de telefonía o las de luz, si un privado hace una inversión en redes, ese dinero es devuelto por esa empresa en el tiempo en servicio o en efectivo. Pero cuando uno hace una habilitación urbana, por ejemplo, en donde hace redes que van a pasar al patrimonio de Sedapal, Sedapal al privado no le devuelve absolutamente nada, nunca. Pero entonces el punto que quiero yo llegar es, el Ministerio de Vivienda, si uno agarra un poco de data, ha devuelto el 10% de su presupuesto todos los años durante los últimos 10 años, ¿no? Nosotros lo que decimos es, en vez de que devuelva el 10%, que tenga un programa en donde el 5% nomás de su presupuesto se destine a las obras formales. Y de esa manera vamos a tener mayor cobertura de agua. ¿Cuál es lo más urgente para que no colapse? Lo más urgente es que Sedapal, primero, como he dicho en varias oportunidades, Sedapal se tiene que despolitizar. Sedapal tiene 5 directores, de los cuales 4 son nombrados por el Ministerio de Vivienda. Por consiguiente, quien manda en Sedapal es el Ministerio de Vivienda. O sea que cuando dice el ministro Piqué que el Ministerio no manda, eso no es verdad, el Ministerio manda en Sedapal, ¿no? Entonces, primer punto, despolitizarlo. Segundo, lo que hay que hacer es actualizar las tarifas de agua. Los limeños que tenemos agua formal, o sea que abrimos el caño y hay agua, pagamos muy poco por el agua. Pagamos una cantidad de dinero que no le alcanza a Sedapal ni siquiera para producir esa agua. Por consiguiente, menos dinero tiene para la operación y mantenimiento adecuado de esas redes. Y para extender las redes, además. Bueno, pero es que para extender las redes, si es que hubiera un programa para incentivar el crecimiento formal de la ciudad y no la invasión, esa inversión la haría el privado, no la haría con ayuda del Estado, lógicamente, como acabamos de decir, pero la haría la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, otro dato bien interesante, que es parte de las cosas que hace la Cámara Peruana de la Construcción, es, se hizo un análisis de cuánto ha costado darle agua a un proyecto formal, cuestionado no, pero formal, que es el proyecto de Coyique,
¿ok? ¿Y cuánto ha costado darle agua a Pachacútec? Si tú agarras el costo de dotar de agua a Por una familia. familia en Pachacútec versus una familia en Coyique, es 10 veces más el costo de dar agua y desagüe a la informalidad. 660 soles en Coyique contra 6.000 y pico soles en Pachacútec por familia. Bueno, esto es... Entonces, como te decía, 1, despolitizar. 2, tarifas de agua reales. 3, si hubiese alguien que no puede pagar esa tarifa real de agua, un subsidio directo a esa claro, familia. lo que se llaman las tarifas sociales en otros Tarifas lados. sociales que hay en todos lados, desde España hasta Colombia, ¿no? Claro, pero ahora lo que es claro es que no puede seguir ocurriéndonos cosas, ¿no es cierto? Si ustedes están advirtiendo y la propia CEDAPAL reconoce, hay 2 puntos críticos. Hay que trabajar para empezar sobre esos 12 puntos críticos, ¿no es cierto? Aparte, digamos, de las soluciones de largo plazo, ¿no es cierto? De la manera correcta de hacer las cosas. Tienes emergencias que tienes que atender antes de que las emergencias... Y es bueno mencionar los 4 peores: San Miguel, Jesús María, Chorrillos, Surco, Lurín, San Bartolo, Callao. La información está, lo que se tiene que hacer es actuar. Muchísimas gracias por venir y conversar con nosotros sobre este tema que tenemos que continuar, pero en este momento nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Que tu regreso a clases sea con Cuadernos Universal. Descubre los nuevos diseños de tu Cuaderno Universal. Coco, que están un poquitito loco. Los Increíbles 2, ¡wow! Increíblemente fuertes. Baymax, Big Hero, Puppy Dog Paws, Tinkerbell, Aquaman, Batman y muchos más. Todos vienen con stickers holográficos, pósters, armables, portarretrato y más. Hojas súper blancas y resistentes, únicos con 70 gramos. Un cuaderno de la mejor calidad y a un precio irresistible. 30% menos que los demás. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Creíste que no volvería. Él ya está aquí. Muy pronto, por Exitosa. Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular. Descarga la aplicación Exitosa Noticias de App Store y Play Store y escucha Exitosa en vivo para que estés bien informado. Actualízate siempre con Exitosa. Cómo te extraño, cómo quisiera volver a ti. Tumbes, eres hermoso, eres orgullo del norte del Perú. Tumbes, al extremo de la patria. Los manglares parecen surgir de la superficie oceánica. Tumbes, herencia culinaria de raíces norteñas, riquezas marítimas, geografía única, playas de ensueño. Tumbes, exitosa por su gente. Tumbes, exitosa, te informa con la verdad.
Está con nosotros el doctor Alfredo Centurión, es director general de Redes Integradas de Salud de Lima Centro, y vamos a hablar con él sobre el tema del golpe de calor, de lo que está pasando y de los riesgos que implican las altas temperaturas. Bienvenido, Sí, doctor. Muy buenos días, señor Lucas. Buenos días. Ya hay víctimas de este golpe de calor. Bueno, lo que nosotros hemos estado comenzando a reportar en las últimas semanas son personas que han sí ingresado a nuestros centros hospitalarios y establecimientos de salud de primer nivel con deshidratación severa, insolación, sobre todo en algunos grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, menores y adultos mayores. Entonces, es cierto, conforme está avanzando este incremento en la temperatura día a día, sí podríamos tener casos seguramente más adelante de golpes de calor, como usted manifiesta, ya específicamente diagnosticados. ¿Cuál es el síntoma de la deshidratación? ¿Cómo comienza uno a sentirse? Normalmente la persona comienza a tener una sudoración bastante fuerte, profusa, y luego después ya se limita, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se deshidrata, la persona comienza a tener temperaturas elevadas, se dice por encima de los 39 grados, 39.4 grados centígrados, sequedad de las mucosas, al inicio un pulso acelerado, pero posteriormente comienza a ser débil. Claro, empieza a bajar la presión arterial, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces la persona se siente cansada, fatigada, con dolor de cabeza, en algunos casos incluso con náuseas, vómitos, y puede llegar a perder el conocimiento, ¿no? Entonces esos son un poco los síntomas iniciales que podrían estarnos hablando de que esa persona ha sido afectada por el intenso calor. Y cuando ya uno tiene estos síntomas con el agua, ¿se puede revertir o ahí sí hay que tomar otras medidas? Si podemos diagnosticar que realmente la persona tiene una temperatura elevada, es cierto. Una de las primeras acciones que se debe hacer es disminuir la temperatura corporal, tratando de enfriar el cuerpo. Una de las acciones que pueden darse de inmediato es una ducha de agua fría, ¿no es cierto? Y si la persona tiene un pulso estable, todo, consumir líquidos, sí. Pero la acción principal es derivarlo inmediatamente a algún establecimiento de salud o un hospital para que pueda recibir una atención especializada, ¿no? Pero también hay problemas con el sol, directo a la piel. Exacto, eso es cierto. Como ustedes ven, día a día el sol tiene mayor brillo, mayor intensidad. Y es verdad, aparte de poder deshidratar a la persona, el sol incide directamente en la piel, como usted manifiesta. Entonces hay que tomar algunas medidas preventivas. La exposición prolongada al sol es lo que justamente provoca estos problemas. Entonces debemos protegernos usando, por ejemplo, ropa holgada, ropa de manga larga, de colores claros. Si vamos a salir un buen rato a la calle, utilizar quizás un sombrero, un gorro y algún protector solar, para evitar justamente estos problemas. Consumir líquidos en mayor cantidad, abundancia, o algunos alimentos que contienen líquidos, como las frutas, las verduras. Priorizar estos alimentos para poder justamente evitar estos golpes de calor. Hay un punto crítico que es el transporte público, ¿no es cierto? En el metropolitano los buses no tienen aire acondicionado, y ni hablemos de las combis, ¿no? Donde viajan la mayoría de gente que se desplaza no solo en Lima, sino en las más importantes ciudades del país. Exactamente. Ahí no hay nada que hacer, o sea, la gente se sopla viajes de 1 hora y media, ¿no? Sí, justamente el día de ayer estuvimos en la Estación de la Cultura de la línea 1 del Metro de Lima, haciendo justamente estas campañas de difusión para que las personas sepan qué cosas deben hacer, qué cosas deben prevenir para evitar justamente, como usted menciona, ¿no? Sobre todo estando en lugares bastante concentrados, en donde hay poca ventilación, y tratar de alertar un poco cuáles son las medidas que deben tomar, ¿no? Es totalmente cierto, las zonas que tienen, o los lugares que tienen más concentración de personas y poca ventilación son justamente los propicios para ocasionar estos problemas, ¿no? Entonces ahí deberíamos tratar de conversar, bueno, con las autoridades locales, ¿no? Para tratar de ver algunos mecanismos en los cuales no existe esta concentración tan grande de población, por ejemplo, en un microbús o en una de estas líneas, ¿no? Y toda persona tiene que ir entonces con su botella de agua, de líquido. Sí, es una de las medidas más simples, más sencillas, el consumo de agua, porque lo que va a afectar finalmente al organismo de la persona es la deshidratación, ¿no? La deshidratación es la que genera el colapso de cualquier otro órgano y puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Una deshidratación severa, sabemos que puede hacer un colapso general. Y este calor daña también a la comida, o sea, en esta época del año es cuanto más problemas estomacales también se encuentra. Sí, bueno, claro, el calor de per se no solamente deshidrata el cuerpo, sino también deshidrata y hace oxidación de los alimentos. Entonces, claro, no se debe tener comida expuesta, ¿no? Al calor, en esta época sobre todo. Guardarla, refrigerarla es la mejor opción, ¿no es cierto? Y sobre todo consumirla en el día,
Esa es otra de las recomendaciones que también uno hace, ¿no? O sea, no guardar comida para el día siguiente, sino tratar de preparar lo que uno va a consumir en el día y consumirlo, ¿no? Ahora, el problema es que la pelota está en la cancha de nuestro próximo invitado, porque la pregunta es qué es lo que nos espera, ¿no es cierto? Si este calor va a continuar, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que enfrentarlo para estar preparados? Sí, ¿No? O sea, por las subidas de temperaturas en algunas ciudades y las caídas de temperatura, porque tenemos de los dos extremos en el mundo, ¿no es cierto? Sí, o sea, en Argentina ayer veía un reporte donde en el norte, donde normalmente, ¿no es cierto?, debería ser calor, está nevando, y en el sur de la Argentina, donde debería ser frío, hay temperaturas por encima de los 30, incluso ha llegado hasta en algunos lugares a 35 grados. Es una locura lo que está pasando. Sí. Entonces, el problema es qué haces para enfrentar una situación así. O sea, por ejemplo, se ha planteado una discusión. ¿Qué pasa si la temperatura sigue subiendo y hay que empezar el colegio? Sí, bueno, como Ministerio de Salud, nosotros tenemos justamente un plan articulado entre ministerios para seguir haciendo estas campañas de difusión y, como usted bien lo menciona, ahora que inicia el año escolar, poder desde el inicio, ¿no?, intervenir directamente en los colegios para explicar no solamente al alumnado, sino también a los docentes cuáles son estas medidas de prevención que debemos adoptar en caso estas temperaturas continúen como aparentemente va a suceder, ¿no? Y poder, obviamente, con ello disminuir la posibilidad de que se presenten estos problemas de salud. Muchísimas gracias, doctor Centurión. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a regresar con el tema de las lluvias y del clima.